Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Ya empezamos 45 minutos tarde, así que buenas tardes. Les doy la bienvenida al Colegio de Arquitectos. Le doy desde ya un agradecimiento al Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 9, que ha abierto la posibilidad para brindar este curso en forma gratuita a los colegas de Mar del Plata, de la costa. Es un esfuerzo conjunto, en realidad es un esfuerzo conjuntamente también con dos empresas que se presentaron ayer, una PGC Luz y otra es Madera Natural, que está lanzándose acá en Mar del Plata, que bueno, permitieron la posibilidad de financiar mis honorarios para poder dar este curso a los colegas en forma gratuita. Quiero decir que eso es sustentabilidad. O sea, el hecho de... ¿A alguien le falta los anotadores? Bueno, ahí está. Así pueden anotar lo que vamos hablando. Vos tenés, ¿no? ¿Está todo bien? Dejo acá por las dudas. Y hablando de sustentabilidad, justamente esto es sustentable. Yo escuché en alguna oportunidad Redrado, ni voy a hablar de economistas en general, y dentro de la ideología moderna o posmoderna, que dicen, en toda negociación siempre hay algún ganador y un perdedor. Yo no creo eso, yo creo en la sustentabilidad y en una negociación todos tienen que ser ganadores, si no, no hay negociación. O sea, la negociación en definitiva es negar el ocio, es la esencia de la palabra negociación. Y que negar el ocio sea solamente y exclusivamente para una de las partes de la negociación no tiene sentido. Y yo creo que es un buen ejemplo, o sea, el colegio está brindando un espacio, nos está dando la oportunidad de estar acá hablando y discutiendo, debatiendo. Dos empresas que han podido presentar sus productos ante colegas que no siempre los pueden presentar porque están fuera de su sector geográfico, están más concentrados en Capital que en Mar del Plata. Yo desde ya un placer estar acá con profesionales y colegas dando el curso y ustedes que están recibiendo información y además que vamos a poder debatir. Todos ganamos, no hay nadie que pierde. Así que esta negociación es espectacular, sustentable para mí. Vamos a volver a la palabra sustentabilidad y, claro, es una palabra clave y una palabra con un grave problema. Y el primer problema es que la palabra sustentable o la palabra sustentabilidad está ligada más a los problemas que a las soluciones. Ese es el primer problema de la palabra sustentabilidad. O sea, nos equivocamos en la economía y ahora hacemos una economía sustentable. Nos equivocamos en la arquitectura y vamos ahora por una arquitectura sustentable. Nos equivocamos en la explotación agraria y forestal, cosa que nos educan desde chiquitos, que explotación, o sea que la producción agraria es explotación agraria, y ahora hacemos explotación agraria y forestal sustentable. Pero en realidad estamos haciendo explotación agraria sustentable, una economía sustentable, una arquitectura sustentable. O sea, vamos por eso, estamos pegando en esa dirección. Es lo que vamos a plantear hoy. Había una frase de Einstein bastante interesante, no la puse acá, prácticamente Einstein lo traté porque este año di una conferencia en la UTN, desde el año pasado vengo interviniendo en unas jornadas que hablan de construcciones sustentables y este año le dediqué a Einstein un espacio especial ya que estaba en la Facultad de Ingeniería. Y Einstein tenía una frase clave para este tema y decía, ningún problema se soluciona a partir de los mismos métodos que lo originaron. Y lógicamente, si la sustentabilidad la coartamos y la ligamos a los problemas, menos solución le vamos a dar a las cosas.
Entonces el curso va a versar, o vamos a tratar de intercambiar, sobre justamente eso, cambiar los métodos. Si no cambiamos los métodos, evidentemente el problema de sustentabilidad no se va a solucionar. Y para hablar de métodos, en este curso trabajo sobre 3 líneas ideológicas. Vamos a ir evolucionando, este curso se llama Técnicas para la Sustentabilidad en Arquitectura, digamos en el marco de una mirada profunda de la arquitectura. Y la idea es versar sobre 3 ejes metodológicos, para darnos cuenta en dónde nos estamos equivocando cuando hablamos de sustentabilidad. En realidad no estamos haciendo sustentabilidad. En donde hablamos de sustentabilidad estamos entrando en el juego que nos lleva a toda esta vorágine del mundo moderno y posmoderno. Entonces, esos 3 bloques van a ser 3 ejes metodológicos que van a hacernos durante el día ir evolucionando en diferentes niveles técnicos, de un nivel más genérico técnico a un nivel mucho más particular, donde vamos a discutir y, por ejemplo, terminar con los mitos del doble vidrio hermético, o del hermetismo y la aislación total de una vivienda. Y vamos a ver un poquito cómo podemos hacer un predimensionamiento de una instalación solar o de un balance térmico de una vivienda, sin tantas historias que nos presentan de que hay que calcular y minuciosamente y un análisis tipo exacto, como si doña Rosa, cuando está en su casa y nosotros le hicimos el balance térmico, no puede poner una cortina negra y arruinarnos todo nuestro balance térmico. En la arquitectura actúa la sociedad, actúa la gente. Parece que nosotros nos olvidamos de eso. Entonces tratamos a la arquitectura como si fuera algo exacto, así como tratan a la economía, que supuestamente la tratan como una ciencia exacta los economistas y predicen todos los niveles inflacionarios y el Producto Bruto Interno como si fuera una ciencia exacta, y es una ciencia social la economía, como la arquitectura es una materia totalmente social y hace agua y hace mella con los temas sociales, exactamente. Esas 3 lineamientos que voy a proponer metodológicos van a ser: el primero, un tema lingüístico fundamental; el segundo, un tema eminentemente productivo, económico-productivo. Vamos a conocer cuál es la verdadera economía. Porque cuando yo voy a las escuelas o a las universidades y me encuentro con estudiantes y con colegas y pregunto qué es la economía, todos me miran así. Y yo digo, pero bueno, por lo menos relacionemos algo. ¿Qué es economía? O sea, ¿con qué relaciona? Y lógicamente me dice cheque, valores, bolsa de comercio, bancos. Ese es lo primero que se le ocurre, se le pasa a la gente con la economía por la cabeza. Y no es eso. Claro, vamos a ver la economía real. ¿Cuál es la economía real? Lo vamos a ver. Entonces vamos a entrar en un nivel económico-productivo, va a ser el segundo eje metodológico crítico, complementando una visión crítica técnica. Y después, el último, va a ser un nivel científico. O sea, vamos a entrar un poquito más, a acercarnos, no a ir a los números. Pues vuelvo a repetir, un balance térmico no se puede hacer como una ciencia exacta, no existe el número exacto que me estipule cómo va a funcionar una casa en determinado punto, en determinado momento del año. ¿Por qué? Y porque es imposible predecir si el sol se le va a cruzar una nube, la velocidad del viento, hay un montón de cosas que son impredecibles, totalmente impredecibles, y se manejan por promedios. Entonces el análisis de laboratorio de materiales del INTA del INTI o del IRAM no cuaja con la realidad de obra después. Menos todavía con las actitudes de los habitantes en una obra, el cual el arquitecto tiene que estar totalmente ligado e intercambiar para llegar a lo más real posible y al mejor funcionamiento posible de un hábitat. Entonces vamos a empezar con el nivel lingüístico. ¿Conocen esa torre? Esa es la Torre de Babel. Y me imagino que conocen el mito y la historia de la Torre de Babel. O sea, en algún momento los hombres de la Tierra se juntaron, lograron entenderse y dijeron, bueno, construimos la torre más grande del universo, del planeta, para llegar a tocar las manos de Dios. Lógicamente que Dios, cuando se entera de que los hombres se habían propuesto semejante proeza,
le dice a Jehová, no, viejo, bajá vos a la tierra y cortá con esto, porque si los hombres llegan a tocar mi mano, no hay nadie quien los pare. Entonces baja Jehová a la tierra, ¿y qué hace? Les cambia las lenguas. Los hombres, cuando no se entienden, se dispersan por el mundo a hacer cosas menores. Seguimos haciendo cosas menores. Aunque creamos que estamos con la super tecnología, el super desarrollo, seguimos haciendo cosas menores. El 80% del mundo está fuera del sistema. Esa es la realidad. Vamos a hacer cosas mayores cuando tomemos conciencia de lo que somos y que el 100% de la gente o 100% de las personas del mundo estén dentro del mundo. Y cuando hablamos de tema lingüístico, hablamos de paradojas, de las paradojas. El mundo se nos presenta como una oposición. Siempre se nos presenta como una oposición. Siempre tenemos que decidir entre una situación positiva y una negativa. Pero la historia, la verdadera historia, no está en pararnos en lo positivo o en lo negativo, sino buscar el gris, esa posición intermedia. No es lo que hacemos. Generalmente nos paramos acá o nos paramos acá. Y nos podemos a discutir. Claro, no la discusión sana, la discusión originaria. O sea, una discusión llevada lingüísticamente a una idea de pelea y no entendimiento. La discusión no es pelea y no entendimiento, la discusión es justamente lo contrario. Es encontrarse en las diferencias para poder llegar a un objetivo común. Atendamos esas cosas porque hoy normalmente la gente está acostumbrada a no tratar de evitar la discusión. Y tratar de evitar la discusión es no llegar a las soluciones, porque las respuestas las tenemos todos, no las tengo yo nada más, las tienen ustedes. A mí me enerva, me pone loquísimo cuando voy a un seminario y hay un terrible erudito en frente, como me toca hoy estar ahora, que no sé si soy un terrible erudito, pero bueno, me siento más con este micrófono, ¿cómo es? Y resulta que no se le puede hacer ninguna pregunta que vaya en contra de su línea metodológica o su línea ideológica porque se me ofende. No sé si les ha pasado. O directamente no se puede preguntar. O directamente te dicen, no, mira, al final cuando termino la charla, me escriben un papelito. Entonces yo leo y les contesto lo que quiero. Por Dios. O sea, yo puedo estar equivocado. Ustedes, durante todo este discurso que voy a dar hasta las 5 de la tarde, seguramente voy a hablar muchas pavadas. O sea, la idea es que ustedes me digan, no, mira, me parece que yo no está de acuerdo. Y que independientemente que yo no acuerde con eso que me digan, todos se enteren de que no hay acuerdo en una cosa. Entonces cada uno seguramente se va a alimentar de esa discusión y se va a llevar una cosa distinta, una información diferente a la que le puedo dar yo unilateralmente. Lógicamente les pido que no se desbanden porque si no, no llegamos a las 5:30 de la tarde. Pero digamos, bueno, cuando quieren corten, me levantan la mano, cortan y hacemos una pequeña discusión, un pequeño debate que no es malo para nadie. Bueno, entonces vivimos en un mundo paradojal, un mundo contradictorio. No estamos en esta punta o estamos en la otra punta. Y la primer paradoja, justamente, se presenta en la arquitectura. Buen día. Te voy a alcanzar. Así puedes anotar. Justamente, la primera paradoja se encuentra en una definición promedio que podemos aceptar todos, que es la arquitectura, el arte de proyectar y construir edificios. Una vieja definición del Neufeld, no sé si lo conocen, el viejo libro que compila todo un montón de temas de tecnología y ejercicio profesional. Y lógicamente hay dos palabras clave en esa definición, que es el arte y los edificios. Y aparece la primera paradoja, la objetividad subjetiva. O sea, el arte es nuestra visión subjetiva del mundo, es como nosotros vemos al mundo. Y el edificio es el objeto. Tenemos una visión subjetiva frente a un objeto totalmente objetivo, y es aquí donde aparecen los problemas. ¿Por qué?
Porque creo que se pierde un poquito nuestra función de arquitectos cuando miramos exclusivamente al objeto y dejamos de mirar en nuestros comitentes su visión subjetiva. O sea, creo que el ejercicio profesional está justamente en detectar más las capacidades y la visión subjetiva de nuestros clientes que una visión objetiva de nuestro cliente. Entonces nos peleamos por modelos, materiales y objetos que solucionen los problemas. Entonces empiezan a aparecer un montón de arquitecturas. Un arquitecto me contaba en un seminario que di, me decía, pero a ver, hay tantas arquitecturas, me decía, hay tantas arquitecturas que uno se siente un neófito. Dice, pues yo estudié arquitectura, pero no estudié todas esas. Entonces no terminamos nunca de hacer cursos. Empezamos a ver bioarquitectura, qué ecoarquitectura, que el tema de los residuos, que... Y es tan complicada la cosa. Entonces vamos a analizar un poco lingüísticamente qué pasa con cada una de esas cosas que nos mencionan, o cada una de esas, a mi entender, pseudoarquitecturas que nos mencionan. Y bueno, ecoarquitectura. El término eco, lingüísticamente, está ligado, y etimológicamente, está ligado al oikos, lo que los griegos hablaban, lo mencionaban como oikos, que era el ámbito vital de las personas para su subsistencia. El ámbito vital, estamos hablando de todo el ámbito vital. El recreativo, el productivo, el de intercambio, el de pensar, o sea, todo el ámbito, todo el espacio físico que tenía una persona para desenvolverse. Ese era el oikos. Ese es el origen de la palabra eco. Claro, cuando hablamos de ecoarquitectura estamos hablando, si estamos en un ámbito vital lleno de residuos, vamos a hacer arquitectura con residuos. Entonces la ecoarquitectura está muy ligada a la arquitectura y al desarrollo arquitectónico con residuos. Entonces acá hay unas casas de las Airships de Estados Unidos, que un arquitecto famoso, que no recuerdo el nombre, que está con este tema de desarrollo arquitectónico, que bueno, se hacen con botellas, con latas, con desperdicios, etcétera, etcétera. Yo particularmente no creo que para hacer arquitectura sea necesario aumentar la producción de desperdicios. O sea que no lo veo como algo lógico en este sentido, y sí lo veo como algún tipo de arquitectura para salir de una problemática extrema. Por ejemplo, sabemos todos que Levington es un arquitecto que está justamente con el tema de este tipo de arquitectura, y dijo, en alguna oportunidad dijo él, que bueno, si hacemos arquitectura con basura, podemos hacer cualquier cosa. Y bueno, a él lo llamaron en el terremoto de Quito, de Haití. Había un problema habitacional grave y sobraban gomas radiales, y decidió cortarles los dos laterales para transformarlas en triángulos y hacer bóvedas triangulares para poder generar casas y habitáculos para la gente que estaba sin casa y estaba a la intemperie. Muy positivo para el tema de la urgencia, pero realmente tenemos que centrarnos en una arquitectura con residuos. Tenemos que pensar en que tenemos que alimentar la producción y la grave problemática industrial que se está generando en el mundo para hacer nosotros chivo expiatorio del problema que genera otro. Arquitectura ecológica, vuelve a entrar el tema de ecología, y la ecología ligada al verde, siempre está ligada al verde. No se ve bien porque, no sé, se llega a ver, algo se llega a ver por el sol, después se va a ver un poquito mejor. Entonces tenemos esa casa de Emilio Ambas en España, o un edificio urbano en Estados Unidos, donde el oikos, el espacio ese, lo ligan más a lo verde y al espacio abierto, la visión a un lago, una montaña, que, bueno, no sé si es eso arquitectura ecológica. Bioarquitectura. Término bio tiene que ver con el término vida, tiene que ver con la vida. O sea, estamos hablando de arquitectura viva. Yo no creo que la arquitectura orgánica sea arquitectura viva. O sea, jugar con las formas materiales no creo que tenga mucho que ver con la arquitectura viva. O sea que estoy analizando cada uno de los términos en los cuales estamos acostumbrados para que veamos, detectemos cuáles son las falencias, o por lo menos cuáles son las probables falencias de cada término,
y cómo nos engañan, cómo nos engañamos, nos autoengañamos cuando vamos a escuchar este tipo de cosas. A lo mejor se acerca un poco más a la arquitectura viva, a lo que hizo el Smart City Group de Estados Unidos, de Harvard, que hizo casas con árboles vivos, aprovechando el crecimiento de determinado tipo de especies de árboles. Lógicamente una casa de esas lleva 7, 8 años en construirse para que ese árbol llegue a ese porte. 7, 8 años, imaginemos lo costosa que puede llegar a ser una casa de ese tipo. No sé si soluciona el problema de ese 80% de la gente que quedó fuera del sistema. Arquitectura bioclimática, otra vez. El término vivo. Vamos a ver el tema ecológico, vivo y biología permanentemente insinuado dentro de la arquitectura. Y digo, arquitectura bioclimática. Quiere decir arquitectura dentro de un clima vivo. El clima no es vivo. El clima es un fenómeno esencialmente físico y, si se quiere, hasta químico. No es vivo. El término está mal, conceptualmente el término es malo. Arquitectura natural. Bueno, la arquitectura natural la podemos ligar a una casa revestida generalmente de verde, una enredadera verde, o una casa hecha, no sé si se llega a apreciar, con troncos y con una situación de bosque verde también, ¿no? Arquitectura natural. Natural con naturaleza. Ahora, quizás a la de abajo se acerque más esta vivienda en Gales, recomponiendo un poquito los bungalows con techos verdes que se hacían en el norte de Europa. A lo mejor se acerque más un poco a la arquitectura natural que la de arriba. Pero bueno, los dos, si uno los busca, pongamos arquitectura natural en internet y veamos lo que sale y van a ver cómo viene a mano de las imágenes, ¿no? Arquitectura verde, bueno, está desde ya claro que la arquitectura verde es un edificio verde o un edificio cubierto de verde, ¿no? O sea, no sé si todo esto soluciona el problema de la sustentabilidad. Arquitectura sustentable. Está muy ligado a este edificio de Renzo Piano que muestran esas bóvedas verdes con ventilaciones y etcétera, etcétera, pero claro, cuando bajamos el nivel peatonal de su azotea hacia el nivel de planta baja, nos encontramos con un edificio convencional totalmente cubierto de vidrios y con una tecnología sobredimensionada en su interior que no sé hasta qué punto es sustentable. Porque digo, cuando cubro un edificio de vidrio, adentro tengo que hacer algo para equilibrar el K ese famoso que todos conocemos, que me genera un caos, un puente no muy sustentable, ¿no? Arquitectura sostenible. Cuando hablamos de arquitectura sostenible, o sea, lo sustentable es el término sustentable significa algo que se mantiene en pie, que es perdurable, o sea, es casi la permanencia física del objeto, lo que indica la palabra sustentable. Cuando hablamos de sostenible, se le incorpora una cosita más, la variable económica entra. O sea, sostenible tiene que ser sustentable y además, para que sea sostenible, tiene que soportarse a partir de los recursos económicos locales. Bueno, las pirámides de Egipto nos dan un ejemplo clave de que se mantuvieron sustentables y además son sostenibles porque se hicieron con recursos materiales locales, que creo que los tuvieron que traer de bastante lejos también, pero bueno, eran, digamos, de la geografía. La Torre de Pisa no podemos hacer lo mismo, o sea, se mantiene en pie, pero la tecnología que tuvo que utilizarse para mantenerla en pie está muy por fuera de los intereses económicos y la base económica local. Y llegamos hasta el punto de hablar de arquitectura consciente, o sea, como si nosotros, los arquitectos, no fuéramos conscientes de lo que hacemos. O los ingenieros, o los maestros mayores de obras, o lo que sea. Y acá están nuestros amigos los chimpancés con el tema no escucho, no oigo y no hablo, ¿no? Y lógicamente creo que para tratar de equilibrar todo esto tenemos que empezar a hacer o tratar de hacer un poco más originales.
Originalidad que creo que hemos perdido. Que Gaudí lo tenía muy claro el tema de la originalidad. Gaudí decía que para ser original hay que volver al origen, a la fuente y a la esencia de todas las cosas. Volver al tronco. Nos cuesta mirar el tronco, metodológicamente nos cuesta mirar el tronco, nos vamos por las ramas. O sea, la sociedad moderna nos manda por las ramas, porque hay tanta información y tantas cosas que no podemos informarnos, no nos alcanza el tiempo físico para informarnos, que nos vamos por las ramas. Pues seguimos la inercia, seguimos el camino que nos marcan y nos olvidamos del tronco. Volvamos al tronco, vamos a la esencia de las cosas. Gaudí la hizo bien clara, o sea, las estructuras de Gaudí eran esenciales. No sé si era la mejor arquitectura, pero la estructura, la visión de la arquitectura de él era esencial. Desde el punto de vista estructural, desde ya, ¿no? Y para volver al origen tenemos que hablar de producción arquitectónica. Los arquitectos, creo, humildemente, que nos hemos olvidado de producir. Que nos hemos transformado en consumidores, en parte de la cadena de consumo. Nosotros no decidimos por esencia productiva, sino que decidimos por productos de mercado. Hoy se puso de moda el bloque de cemento, entonces en 1960 vamos a construir todos con bloque de cemento. No importa que construyamos en La Quiaca, en Ushuaí, en donde sea. Vamos a construir con bloque de cemento, porque está de moda, pues es un sistema racional, limpio, seco, de pocos recursos materiales, etcétera, que lo puedo dejar a la vista. Hasta lo puedo dejar a la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Se pone de moda la construcción en seco y vamos a construir construcción en seco, desde La Quiaca hasta Ushuaia. No importa, el tema es que está de moda. Entonces nos meten productos en la cabeza, me incluyo, nos meten productos en la cabeza y nosotros agarramos la inercia y empezamos a traducirlo a obra de arquitectura. Y nos olvidamos de lo productivo. Nosotros somos decisores de la cadena productiva. Nosotros, los arquitectos, los ingenieros, los técnicos, nosotros le decimos a las empresas lo que tienen que producir, no las empresas lo que nosotros tenemos que usar para las construcciones que hacemos. Vamos a ver cuáles son las falencias después de esa problemática que se presenta en la arquitectura y en el trabajo nuestro de todos los días, en cosas muy básicas. Y lógicamente cuando hablamos de producción arquitectónica no podemos dejar afuera la economía. Una economía muy relacionada a los objetos y muy relacionada a la moneda, como les hablaba al principio. Si no hay dólares, no hay casas. Aunque construyamos en pesos. Nosotros compramos la bolsa de cemento en pesos, le pagamos a la mano de obra en pesos, pagamos los materiales en pesos, pagamos a los arquitectos en pesos, pero vendemos en dólares. Segunda paradoja, verde pero no tan verde. Esta economía se enfrenta a una ecología, lógicamente, esta economía orientada a objeto, una punta, se orienta a una ecología totalmente subjetiva, orientada a nada. O construyo o no construyo. O soy economista, estoy dentro de la economía y desarrollo la ciudad y construyo, o no, soy ecologista y no construyo y vivo abajo del árbol. Entonces nuestro objetivo la discusión que nos pone el sistema hoy es, o vivimos en una casa o vivimos abajo de un árbol. O vivimos en el patio de la casa o vivimos tirados en el pasto, en el prado verde, según nuestras visiones y actitudes ecológicas. Ahora, ¿la economía y la ecología es eso? La economía, si volvemos a la esencia de la etimología de la palabra economía, es la administración del hábitat. El oikos, el origen de ese término eco, es el ámbito vital en donde se mueve una persona, en donde se mueve y realiza todas sus actividades diarias. O sea que el oikos está relacionado con el hábitat del ser humano. Y la nomía, el nomos, es la administración etimológicamente, entonces estamos hablando de administración del hábitat. La economía no es la moneda. La economía no es la plata es una herramienta de la economía para poder funcionar en un mundo muy complejo en donde tenemos que intercambiar objetos. Pero en realidad la economía es la administración de todos esos objetos que de alguna manera nosotros como profesionales decidimos que estén en el mercado. No lo deciden las empresas, lo decidimos nosotros porque estamos en relación con el comitente que es el que nos encarga ese objeto.
Y la ecología es la lógica de ese hábitat. No hay posibilidad de desarrollo económico si no hay una lógica del hábitat. Y la ecología depende totalmente y directamente de la economía. Es una mentira que la ecología es verde y lo otro es la ciudad y el medio ambiente. Y para que se produzca, para que se genere una producción arquitectónica dentro de una lógica de administración del hábitat, necesito producir sin contaminar. Necesito distribuir sin obstruir. Y acá están en estas decisiones entran los arquitectos urbanistas. Entran nuestras decisiones cuando, a ver, la gran contaminación, si yo acá puse una fábrica, pero la gran contaminación ambiental la produce el hábitat de vivienda y no las fábricas, más en las grandes ciudades, en donde casi todo es administrativo y el impacto general lo producen todo el consumo que se genera en los edificios, que nosotros proyectamos. Comerciar sin deteriorar. O sea, miren la imagen esa urbana, el hombre urbano saltando por arriba de la basura y por el otro lado un chico que no tiene recursos para comer y que está juntando esa misma basura. Digo, ahí se produce algo, ahí hay una oposición. Se produce algo que evidentemente algo anda mal. O sea, no puede ser que uno le vea un beneficio económico y el otro no. Después vamos a ver un poquito esos detalles, pero... Y consumir desde ya sin derrochar. O sea, es muy lindo ver las góndolas de esa forma, pero también tendría que ser muy lindo no ver eso que se ve ahí abajo, ¿no? Y claro, la ecología está relacionada con lo natural. Y vamos a hablar de la naturaleza. Y claro, ahí hay una foto de un tsunami en Indonesia, el tsunami que se produjo hace un par de años, creo. En donde hay una ola gigante que está invadiendo un sector de habitación de la playa. Claro, esa ola no se fija si tiene gente adelante. Rompe y matará a toda la gente que crea necesario matar, sin fijarse si va, no va, si rompe o no rompe. La naturaleza, un tsunami no evalúa costos posteriores a su acción. O sea, ahí es una playa regada de cadáveres, que no se mostraron esas fotos en internet, están mucho, cuesta mucho conseguirlas, pero eso no lo evalúa la naturaleza. Es la naturaleza de la que nosotros hablamos, o sea, es la naturaleza que nosotros decimos la naturaleza es sabia, hay que copiar a la naturaleza. Y no nos sabemos poner en el medio, o sea, no sabemos decir, porque bárbaro, la naturaleza tiene cosas negativas, pero tiene cosas positivas. Veamos la realidad de un lado y la realidad del otro. Esta osa le falta el alimento, quizás por la acción del hombre, pero tampoco es naturaleza y tampoco se fija lo que tiene por delante. O sea, se está comiendo a su cachorro. Tiene hambre, porque no puede cazar las focas, porque hay un deshielo en el Polo Norte, por el tema de la acción del hombre, pero el animal no se fija en eso. O sea, o se mueren los dos, o se muere el cachorro. Se muere el cachorro. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza sabia. Y claro, nosotros nos copiamos también de la naturaleza, porque no estamos exentos de la naturaleza. Lo que pasa es con otros paradigmas. Y este es un grupo de negros, de gente negra en África, que está explotando una mina de coltan, material que necesitamos para que funcionen estas computadoras. O para que funcionen nuestros celulares. Lógicamente, imagínense las condiciones que está trabajando esa gente. No tienen mucha protección que digamos, no tienen cascos, están expuestos a cualquier derrumbe y que se mueran 10, 20 o lo que sea. O sea que no estamos muy fuera de nuestra lógica de la naturaleza, esa naturaleza sabia que levantamos y ponemos en el trono, ¿no? Este chico es el que está soportando nuestros celulares. Y lo único que nos puede sacar del medio de toda esta problemática, y esto es un tema de la arquitectura relacionada totalmente
e integralmente con la sociedad y con la gente, es la mentalidad de esta madre. O sea, esta madre nunca va a actuar como la osa, no va a matar a los chicos porque tiene hambre. Aunque se mueran los chicos y se muera esa mujer, la mujer le va a seguir dando leche hasta que se muera. Se van a morir los chicos y se va a morir la mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer no le entra la lógica de la naturaleza, la lógica natural del animal. El animal si necesita va a matar, la naturaleza si necesita va a destruir. El hombre no tiene esa lógica. El objetivo al cual voy es que el equilibrio que nosotros exaltamos de la naturaleza y que tenemos que tratar de tender y copiar, se produce por una exposición concreta a la naturaleza, al caos y al sacrificio. El equilibrio que logra la naturaleza, que nosotros exaltamos, es por el sacrificio. Nosotros no podríamos llegar en ese paradigma, a ese equilibrio, porque nosotros no somos capaces de sacrificarnos. Y cuando tomamos las decisiones arquitectónicas, las decisiones en la vivienda y lo que vamos a ver un poco más adelante, porque este digamos es el nivel conceptual que estoy entrando, nos vamos a dar cuenta que hacemos eso.